1492 fue un genocidio. La leyenda rosa es la justificación panfletaria y propagandística de ese genocidio. Vamos a acreditarlo con pruebas documentales, con un fundamento teórico de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas fundamenta teóricamente y no arbitrariamente su denuncia, la brevísima destrucción de las Indias. Bartolomé de las Casas justifica con la escolástica, con el derecho natural, y no hace falta ser cristiano, yo no lo soy, también con el derecho canónico, que está basado en gran parte en el derecho natural. Bartolomé de las Casas fue apoyado por Cisneros, fue encargado por Cisneros de su misión de denuncia, y en cambio su rival, el del partido de la casta de los señores oligarcas, Sepúlveda, Ginés de Sepúlveda, fue censurado, fue prohibido, fue cancelado por la Universidad de Salamanca, controlada por los dominicos, y por la Universidad Complutense, que dirigía y que creó Cisneros. El cardenal Cisneros, que era la máxima autoridad eclesiástica de la España de la época, esa Universidad de Cisneros, que es el mismo que le encargó su misión a Bartolomé de las Casas, censuró y prohibió, canceló, como diríamos hoy, la obra panfletaria progenocida de Ginés de Sepúlveda. Carlos V se puso del lado de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Complutense, todo esto es conocido de sobras, le dio la razón a Carlos V en la disputa de Valladolid contra Sepúlveda, y además se establecieron leyes donde se recogía todas las demandas, denuncias, apelaciones de Bartolomé de las Casas. No solo eso, sino que además el árbitro de la disputa de Valladolid con Sepúlveda fue uno de los epígonos de la escolástica hispánica, Domingo de Soto. Domingo de Soto fue además uno de los inspiradores del gran escolástico, el mayor filósofo de Occidente, del Occidente moderno, junto a Heidegger, que es Francisco Suárez. Uno de sus inspiradores principales fue el dominico Domingo de Soto. Domingo de Soto, una figura colosal, fue el árbitro de la disputa de Valladolid y le dio también la razón a Bartolomé de las Casas. Hemos mencionado a Carlos V, hemos mencionado a Cisneros, hemos mencionado a Domingo de Soto, hemos mencionado a la Universidad de Salamanca, hemos mencionado a la Universidad Complutense. Todo eso le dio la razón a Bartolomé de las Casas y censuró y reprobó e impidió que se publicaran sus panfletos a Ginés de Sepúlveda, que es el antecedente más palmario de la insidiosa leyenda rosa. Leyenda que no es hispánica, es antihispánica, como estamos mostrando, datos que cualquiera puede consultar si quiere irse a la Wikipedia o cualquier resumen biográfico de Bartolomé de las Casas. Todo está ahí. Pero es que además recibió el apoyo también de otro grande, de otro egregio de la escolástica hispánica, que fue Francisco de Vitoria. Se puso de lado, porque coincidía con la denuncia que le había hecho previamente, del lado de Bartolomé de las Casas. Entonces, los partidarios, panfletarios, propagandistas que copian las técnicas anglosajonas que ellos achacan a la leyenda negra, ¿no? La leyenda rosa es un copia y pega de la leyenda negra. Pero es que la leyenda negra, esa insidiosa acusación, no es tal, ni es leyenda ni es negra. Es una realidad fundamentada, como vamos a ver, y no es negra, sino que es luminosa.
tan luminosa que fue, como todos los expertos en derecho y filósofos reconocen, a través primero de Francisco de Vitoria, en Occidente al menos, porque se había hecho anteriormente en otros lugares, el primer reconocimiento a un derecho internacional. El primer reconocimiento a un derecho internacional. Fue, además, la primera condena del imperialismo, del colonialismo, al menos en Occidente. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? No es motivo suficiente, no es algo de lo que sentirse orgulloso como español. Yo como español me quiero sentir orgulloso de esto, de que en Occidente España haya sido la primera en reconocer un derecho internacional y una condena del colonialismo. Eso sí que es un orgullo si otros pudieran y quisieran usurpar ese hallazgo con la Declaración de Derecho a Autodeterminación de la ONU y otras cosas que ya son posteriores. ¿Creen que si Inglaterra no hubiese tenido un Francisco de Vitoria o un Bartolomé de las Casas no lo reivindicaría con orgullo nacional? Pues aquí esto sí que es leyenda negra de verdad. Estos supuestos patriotas reniegan de todo el corpus teórico de la escolástica hispánica. Reniegan de Bartolomé de las Casas, obvio, pero reniegan además, él no estaba solo, no nace de la nada, nace de toda una tradición y está amparado y justificado por toda esa tradición y por la política de la época. Ginés de Sepúlveda, el ostracismo, él todo el reconocimiento, todos los lauros, todos los vítores, reconocido, laureado, con la misión de ser el gran denunciante, el que dijo él, el yo acuso contra el genocidio. El primer denunciante en Occidente del colonialismo. La primera conciencia de unos derechos universales en Occidente. Siempre subrayamos que en Occidente, porque en el mundo islámico, la Iqra fi d-Din, dice el Corán, o en la Constitución de Medina, que se estableció con reconocimiento de los derechos de las gentes y la no imposición, la no homologación, si no había consentimiento, si no había pacto. En Occidente fue la hispanidad, la verdadera hispanidad, no la falsa de la leyenda rosa, que está basada en el derecho natural. No hace falta ser católico, yo no soy ni cristiano ni católico, para reconocer, eso sí que fue grandeza. Pero lo otro es nacionalismo con Z, puro y simple, copia y pega de los anglosajones, imperialismo, colonialismo, racismo. Lo vamos a ver porque es inapelable. Es inapelable la fundamentación teórica que da Bartolomé de las Casas. Ellos son los antipatriotas, ellos son los antiespañoles. Vamos a empezar. Está acreditado, está documentado. La carga de la prueba, como dice Bartolomé de las Casas, la tienen ellos. Los colonos, los imperialistas, los facciosos, los de la leyenda rosa. Ellos, los ladrones del oro, son los que tienen la carga de la prueba. Pero aunque ellos tienen la carga de la prueba, son los que deberían aportar, que son los titulares y los propietarios de las Indias, como ellos decían. Aún así, Bartolomé de las Casas documenta, acredita que todo lo que dicen es falso y que su posición es la correcta en sede de derecho natural. Empezamos con un libro editado en 1969, en pleno franquismo, porque el franquismo reconoció a Bolívar. Franco hizo monumentos a Bolívar, también reniegan de Bolívar ellos, los de la leyenda rosa. Bolívar no hizo nada más que aplicar lo que quedó en suspenso, lo que Carlos V o Felipe II aceptaron en la teórica, pero no aplicaron en la práctica, que es la descolonización que está reclamando Bartolomé de las Casas y toda la tradición hispánica desde dentro. Hay un libro de Insúa, pero que sus ideas son muy lamentables en otros aspectos, pero se ve obligado a reconocer en ese libro, el Hermes Católico, que Bolívar fue consecuente con la tradición hispánica, que no sale de la nada y que no traiciona la tradición hispánica, sino que la completa y la consuma, porque en la tradición hispánica está el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, y él no hace nada más y nada menos que aplicar lo que había quedado en suspenso, porque se reconoció en la teoría, pero no se aplicó en parte pequeña.
en parte pequeña. Evidentemente no se hizo como los genocidas ingleses, evidentemente, ni como el sionismo, pero tampoco se estuvo lejos de eso. Tampoco se estuvo. La prueba es que antes y después de la llegada de Cortés, la población autóctona, hay unos gráficos que están al alcance de cualquiera, desciende en la mitad. Solo antes y después, en pocos años antes y después, desciende en la mitad la población aborigen. Eso es un genocidio. Vamos a leer el libro publicado en 1969 de la obra de Regia Potestate, El derecho a autodeterminación, de Bartolomé de las Casas, unos extractos de la primera parte de las cuestiones que son la parte de ese libro que atañen al tema que nos ocupa, que es la justificación teórica en derecho natural, en escolástica, de que se está cometiendo un robo puro y simple, un genocidio, y de que los titulares y dueños de la soberanía de las llamadas Indias de Latinoamérica son los autóctonos, son los que estaban ahí antes de la llegada de los cruzados. Vamos a leer la cuestión primera. Dice Bartolomé de las Casas, textualmente, lo hemos transcrito. Es la edición de 1969 de Pereña, en pleno franquismo. Ya hemos dicho que el franquismo y la introducción es laudatoria de Bartolomé de las Casas. Los que se han ido de la tradición hispánica, los que han girado, los que han cambiado, los que se han movido, son ellos, la nueva extrema derecha nazi, sionista, facciosa, racista blanca, supremacista, Yunque y toda esa bazofia, toda esa basura, son ellos los que están renegando de la tradición hispánica, renegando de Bartolomé de las Casas. Dice Bartolomé de las Casas, cuestión primera, página 16 de esta edición de Pereña de 1969, de Regia Potestate, el derecho a autodeterminación. Dice, desde el principio del género humano, todos los hombres, todas las tierras y todas las otras cosas, por derecho natural y de gentes, fueron libres y alodiales, o sea, francas y no sujetas a servidumbre. Es decir, desde el principio, en Fitra, en la naturaleza humana, las cosas y las gentes son alodiales, que quiere decir en terminología escolástica que no tienen otro Señor, que Dios. Seguimos, dice Bartolomé de las Casas, en cuanto al hombre esto que acaba de decir se demuestra porque desde el origen de la naturaleza racional todos los seres humanos nacen libres, puesto que siendo todos los hombres de igual naturaleza, no sino que a todos los hombres se le concedió en origen idéntica libertad. Todo esto está ya, es el inicio para desmontar las pretensiones de los Sepúlveda de la época, de los rosalegendarios de la época, de los facciosos imperialistas, de las serpientes supremacistas, del ISIS, del Daesh. Vamos a ver que la teórica de esta chusma, de esta chusma hablamos de ideas, no nos metemos con el personal, sino sus ideas son lo mismo que el Daesh. Sus ideas son terrorismo puro y simple, nazismo. Daesh, Netanyahu, lo que se quiera, está ahí, en esta fundamentación del genocidio. No, fundamentación no es apología más bien. Seguimos, página 17 del mismo documento. Dice Bartolomé de las Casas, la razón de todo lo que acaba de decir es que la naturaleza racional es esencial y absolutamente no ordenada a otro ser como a su fin.
según dice Tomás, añade una fundamentación en Tomás de Aquino. Y sigue, pues la libertad es un derecho inherente al hombre, necesariamente y desde el principio de la naturaleza racional. Y es por eso, es decir, constitutivamente, todo ser humano, y toda cosa, por cierto, es libre, hasta que no se demuestre lo contrario. Y es por eso, sigue, es por eso de derecho natural existe la libertad idéntica para todos. Luego va a desarrollarlo, sea infiel, o es decir, no cristiano para ellos, o cristiano, sea pagano, o lo que sea caníbal también, sea caníbal, porque uno de los argumentos que usa los apologetas del genocidio, uno de los argumentos que utilizan es que esa gente eran caníbales. Ese es el argumento. Ese es el argumento. El argumento es que eran caníbales, y como eran caníbales, se les puede robar el oro. Muy bien. Como eran caníbales, se les puede robar el oro. ¿Qué argumento? ¿Qué argumento? Bueno, es un argumento... no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Sean lo que sean, son soberanos. Sean lo que sean, son libres. Nadie tiene derecho a enajenarles su libertad, puesto que son libres, hasta que no se demuestre lo contrario. Si están en otra comunidad, si están en otro lugar, no están bajo potestad de nadie, no son vasallos, no han jurado fidelidad a un rey, son libres. Su libertad no se puede alienar, te guste o no te guste. A mí no me gusta el canibalismo, tampoco me gustan muchas cosas de España, pero acato y reconozco. Como dijo Gil Robles sobre la Segunda República, acatamos, pero no compartimos. Tan sencillo, tan difícil le resulta decir esa frase sacada de la escolástica hispánica, acatamos pero no compartimos. Pues ellos, esta marabunta apocalíptica, como no les gusta el canibalismo, pues dicen vamos a aprovechar y robamos el oro y hacemos un genocidio. Seguimos lo que dice Bartolomé de las Casas. Añade, la esclavitud es accidental, no esencial. Es decir, la esclavitud puede sobrevenir y también está en derecho natural. Esto no le gustará oír a los liberales, pues por guerras, etcétera. Pero no es natural, quiero decir, no es esencial, es accidental, no es consustancial a la naturaleza humana. Puede ser legítima si se da el caso por unas reglas que hay del derecho de guerra, ¿no? Que Bartolomé de las Casas defiende, como tantos otros que han venido después, como Grocio, el holandés y otros muchos. Pero de suyo, mientras no se demuestre lo contrario, todos son libres. No están sujetos a un rey, a una jurisdicción, a un vasallaje, más que el que tengan ya, el que hayan acordado ya. Nadie tiene derecho a ir ahí y decirle, obedéceme. No. Eso no es así. Eso no es así en sede natural. Seguimos, página 18. Un hombre, es lo que decíamos, dice Bartolomé de las Casas, un hombre es libre mientras no se demuestre lo contrario. Un hombre es libre mientras no se demuestre lo contrario. Es tan sencillo, parece que se está dirigiendo a los subnormales de la trinchera nazifascista, a los subnormales de la trinchera genocida. Parece que, como les cuesta entender, son un poco limitados, se lo dice así con esa simpleza. Un hombre es libre mientras no se demuestre lo contrario. Y añade, en caso de duda, siempre favorable a la libertad. En caso de que llegue alguien ahí y no sepa a quién pertenecen esos indígenas, esos autóctonos, esos aborígenes, en caso de duda, son libres. Es de sentido común, todo esto es de sentido común. ¿En qué momento se perdió el sentido común? ¿En qué momento? ¿De dónde ha salido esa leyenda rosa? ¿De dónde ha salido esa basura humana? Ni en el franquismo existía eso. En el franquismo hemos visto que se publica Bartolomé de las Casas, que se hacen monumentos a Bolívar. Jiménez Caballero, ideólogo del franquismo, escribió un libro exaltando a Simón Bolívar. ¿En qué momento ha aparecido? ¿De dónde sale esta leyenda rosa? ¿De dónde sale? Bueno, sale de lo mismo que del Yunque, esta extrema derecha
sionista, este nazismo, este Ku Klux Klan, este mundo anglosajón, Batallón Azov, todo es el mismo universo, ¿no? Seguimos. En la página 20 del mismo documento, dice Bartolomé de las Casas, las cosas inanimadas, tierras, cosas, por analogía de lo que acaba de decir, originariamente fueron libres, por derecho natural, por derecho natural. Derecho natural que es la razón natural innata que, frente a lo que creen los luteranos y toda esa gente antepasados de estos, de la leyenda rosa, que es inalienable, pertenece a la razón que Dios ha dado a todo ser humano, de cualquier confesión, de cualquier tendencia, de lo que sea, hay una razón natural, una lógica que nos permite entender las cosas. Seguimos, dice Bartolomé de las Casas, véase, y da como prueba de lo que está diciendo, véase las leyes de las instituciones, el digesto y los comentarios de los glosadores. Seguimos, página 22. Los bienes alodiales, dice que hemos mencionado antes, son lo que Dios ha creado. No lo ha creado bajo la jurisdicción de ningún rey, ni de nadie. Es de todos. Lo ha creado para todo el ser humano. Dice Bartolomé de las Casas, los bienes alodiales no reconocen otro señor que Dios. Y aquí dice, Bartolomé de las Casas da la fuente, dice, es interpretación del libro sobre fueros que comenta Jacobo Alvaroto. Dios creó todo al servicio de los hombres todos. Luego, por concesión divina, los hombres tuvieron derecho a apropiarse por ocupación de esas tierras que eran alodiales. Y son alodiales si no se demuestra lo contrario. Pero, como luego va a añadir, en el momento que hay un poseedor, si no se demuestra lo contrario, es el poseedor. Es decir, la ocupación de las tierras alodiales al primer ocupante, al que ya está, le da derecho a su posesión. Seguimos. La propiedad, la posesión, prescribe, dice Bartolomé de las Casas, dice, basta con la negligencia del titular para que prescriba una jurisdicción, una posesión. Conforme, vale. La prescripción va en favor de la libertad y da una prueba que son las leyes de digesto y el código canónico. Continuamente va dando pruebas de derecho de autoridad y del código canónico eclesiástico basado en el derecho natural, en parte, y entonces continúa, la libertad jamás puede perderse por prescripción, es decir, no se abroga la libertad no prescribe. Los indígenas son dueños de su tierra, que han poseído por ocupación primera, y de sí mismos, y su señor es el señor que ellos se han dado. En cualquier caso, nunca, a no ser que ellos consientan, su señor va a ser un cortés que viene de Valladolid. Su señor no es un cortés que viene de Extremadura o de la corte de Valladolid. Seguimos en la página 25. Esto sí muy importante. Página 25 del documento, dice Bartolomé de las Casas, la carga de la prueba de una servidumbre sobre cosa ajena, la carga de la prueba de una servidumbre sobre cosa ajena, es decir, el robo, que no es robo si hay consentimiento. Pero si no hay consentimiento, es robo puro y simple. Es lo que fue en 1492, tanto allí como aquí, es decir, tanto en América como en Granada, en Al-Ándalus y con el robo también a los sefarditas. Robo, pero estamos ahora en el tema de América.
Repetimos, porque es fundamental. La carga de la prueba de una servidumbre sobre cosa ajena, la carga, el robo, el robo sobre cosa ajena, como el Real de Madrid, como el Real de Madrid, el robo, esto le ha quedado, ¿no?, de la tradición rosa legendaria de los oligarcas, ¿no? La carga de la prueba de una servidumbre sobre cosa ajena, el robo, siempre incumbe al que afirma que eso, al que afirma que eso es ahora suyo, que eso se lo apropia, que eso lo enajena. Y esto, cita la fuente, está de acuerdo con la ley del código canónico. Todo objeto, añade Bartolomé Las Casas, todo objeto se presume que es libre mientras no se demuestre lo contrario. Siempre es lo mismo. Todo objeto es libre porque así ha sido creado por Dios y en sede de ley natural, hasta que no se demuestre lo contrario. Y no sirve el argumento absurdo del canibalismo y sentimentalismos semejantes. Eso del canibalismo, que los Gullo y los Armesilla no paran de repetirlo, lo del canibalismo no entra aquí, ¿eh? Eso, estamos en argumentos racionales, ¿eh? Estamos en argumentos lógicos. Lo del canibalismo, eso para Sálvame o para el circo de la, ¿cómo se llama eso? El papel cuché, ¿no? El mundo de la farándula, el corazón, ¿no? Lo llaman el corazón, las revistas del corazón. Para eso lo del canibalismo. Lo del Armesilla, el Gullo, con respeto, bueno, respeto ninguno. Respeto ninguno a una gente que insulta, que amenaza, que está llamando al genocidio, que está llamando al genocidio teórico, genocidio teórico. No digamos que se esté manchando de sangre, pero están justificando un genocidio. Se puede discutir, se pueden debatir ideas, pero hay ideas que son genocidas. Y no lo digo yo, es que lo prohibió Carlos V, lo prohibió Cisneros, lo prohibió la Universidad de Salamanca. Esas ideas las prohibió la Universidad Complutense, lo prohibió la hispanidad que ellos tanto defienden. Y finalmente pasó a cuchillo a los depositarios de esa propaganda genocida Simón Bolívar, aplicando, como reconoce Insúa, que es de ellos, aplicando el derecho escolástico tradicional hispánico. Lo aplicó. Repetimos porque es fundamental esta parte. La carga de la prueba de una servidumbre sobre cosa ajena, es decir, el colonialismo, siempre incumbe al que la afirma, es decir, al colonizador, al colono, al colonialista. Y esto está de acuerdo con la ley del código canónico, con vuestra ley de Rosa Legendarios. Aplicaos, leos vuestros libros, que solo hacéis... No, vosotros, la leyenda rosa, lo que hacéis es prensa rosa. Sois la prensa rosa de la historia. Todo objeto se presume que es libre mientras no se muestre. Sois vosotros, Rosa Legendarios, los que tenéis que probar, los que tenéis que documentar, los que tenéis que acreditar. No somos nosotros los indigenistas, los partidarios de la libertad, los partidarios de Bolívar. No somos nosotros los que hemos de probar nada. No somos nosotros los que hemos de probar nada, y sin embargo somos tan generosos que os da... Bartolomé de las Casas es tan generoso que os da pruebas, pero él no tiene que probar nada. ¿Qué va a tener que probar? O sea, ¿le vienen a un tío a robar? ¿Le vienen a un tío a robar y al que le roban ha de probar? ¿Ha de probar que lo que le están robando es suyo? No, será el ladrón, ¿no?, el que ha de acreditar, el que ha de probar que es el propietario. Cuando hay un allanamiento de morada, el que tiene a carga la prueba, la policía va, y el que le pide la escritura es al que está allanando, no se la pide al que ya está. Se sobreentiende, se presupone, la carga de la prueba cae sobre el allanador, no sobre el que está en el sofá tranquilamente viendo la tele. La carga de la prueba es sobre el colono, sobre el invasor. Son argumentos de niño pequeño. ¿En qué momento se extravió la razón? ¿En qué momento se ha vuelto loca este nuevo nacionalismo español? ¿Nacionalismo de qué? Si vosotros sois la anti-España. ¿En qué momento se ha vuelto loca que se ha vuelto mainstream, además, esto? ¿En qué momento? Pero es que esto ni en el franquismo existía. ¿En qué momento se han vuelto fanáticos, locos, racistas,
es delirante. Además que ni siquiera son católicos. Bueno, normal, pues y reniegan de su propio, de lo canónico de ellos, ¿no? Seguimos en la página 26 del documento, dice Bartolomé de las Casas, que esto es importante, es lo que decíamos anteriormente, ¿eh? Que hemos hablado de los bienes alodiales. Dios crea todo para el ser humano, pero el primer ocupante, hasta que no se demuestre lo contrario, eso es del que está ahí. O sea, mío no va a ser. O sea, yo no sé lo que ha pasado, por ejemplo, en Mongolia. No sé lo que ha pasado ahí. Yo no sé lo que ha pasado en Filipinas, lo desconozco, pero evidentemente mío no es. O sea, yo voy a Filipinas, veo que hay un tío ahí que tiene una casa, yo no entro ahí de si él la ha robado, de si... Me da igual, pero mío no es. Eso está claro. De Hernán Cortés no era, ¿eh? O sea, móntate tus películas, di tal, pero de Hernán Cortés no era eso, ¿eh? El oro no era de Hernán Cortés. Será de quien sea, pero igual que de Pérez y de Gómez no era Canarias. Y Ceuta y Melilla tampoco eran de Pérez y de Gómez. Móntate la película que quieras, pero no era de Pérez y de Gómez. Y de rubios pelirrojos no era Indonesia. O sea, móntate las películas que quieras. Dice en la página 26 del documento, que es importante, otro punto clave. Dice Bartolomé de las Casas, el epígono del anticolonialismo, el epígono egregio de la defensa del derecho internacional, el primer gran coloso contra el imperialismo en Occidente. En el resto del mundo, que son muy eurocéntricos los occidentales, ya esto se daba por sentado. Tuvieron que esperar tanto para darse cuenta después de cruzadas y de genocidios y tal. Pero bueno, orgullo nacional, esto sí que es orgullo nacional. Y no Hernán Cortés y Pizarro, que eso es abominación nacional, esos son el Daesh, esos son peor que la ETA, son peor que Hitler. O sea, página 26 del documento. Todo poseedor se presume que es propietario, dice Bartolomé de las Casas, todo poseedor se presume que es propietario mientras no se demuestre lo contrario. Y como siempre, da la prueba, el fundamento, no se lo saca de la manga, como sí que hacen los Gullo y Armesilla, con argumentos ad hominem, insultando, atacando, metiéndose con el personaje, atacando al mensajero y no al mensaje. Tácticas de siempre, ya dijo Machado que lo importante es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, ¿no? La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Repetimos, dice Bartolomé de las Casas, todo poseedor se presume que es propietario mientras no se demuestre lo contrario. Principio que recoge la glosa de Acursio en su comentario al digesto y al código canónico. Repetimos, todo poseedor se presume que es propietario, es decir, los indígenas, los autóctonos, los que estaban ahí, todo frente al colonialismo, les está interpelando a estos colonos. Todo poseedor se presume que es propietario mientras no se demuestre lo contrario. Repetimos, parece que está hablando con borderlines, porque toda esta gente de cabeza dura parecen borderlines y parece borderlines. O sea, esta gente, esta jarca, o sea, ya lo visualizamos, ¿no? O sea, parecen borderlines. O sea, es que parece esto no hace falta ninguna fuente. Ya lo dice Bartolomé de las Casas, que la carga de la prueba cae en ellos. Esto hace falta alguna fuente para demostrarlo. Esto es tan evidente que hasta un niño pequeño lo puede entender. Todo poseedor se presume que es propietario mientras no se demuestre lo contrario. Y da una fuente, como si hiciera falta dar una fuente de esto. Principio que recoge la glosa de Acursio en su comentario al digesto y al código. O sea, hasta tal punto se ha extraviado la razón humana que a uno le están robando y la carga de la prueba cae sobre la víctima y no sobre el ladrón. O sea, ¿dónde está el oro? Hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Bueno, evidentemente censuraron y prohibieron a Sepúlveda y a su partido. O sea, Carlos V, Cisneros censuraron, prohibieron todo eso. Eso es no solo antiespañol, es antihumano. Eso no cabe, eso es Daesh, es Hitler, es ETA. O sea, eso no cabe en ningún lado. O sea, seguimos en la página 26. Dice Bartolomé las Casas en el documento, todo poseedor, repetimos, es que es tan brutal, es que parece como, esto habría que decirle, repite conmigo, venga, Gullo, Armesilla, no sé si Insúa también parece que está en esta línea, aunque se contradice y quiere decir, que Bolívar lo hizo de acuerdo con el derecho hispánico, esto no es de los indigenistas, esto lo hizo gracias a nosotros que le hemos dado los fundamentos, ¿no?, para hacer esto. Pero entonces,
¿Qué más da? ¿Qué más da el que haya? Lo importante es que aquí la razón la tiene el indigenismo. ¿Qué más da que se haya hecho con herramientas teóricas de la tradición hispánica? Es un argumento que es como un clavo ardiendo al que se agarra, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Y a dónde? Todo este movimiento, ¿cuál es el objetivo final? Colonizar de nuevo es el objetivo final, porque si todo lo de Bartolomé Las Casas, de Francisco de Vitoria, de Domingo de Soto, si todo esto es falso, si todo esto es leyenda negra, si todo esto es falso y se tiene que suprimir, entonces la conclusión, y Bolívar es falso y es un genocida como dicen ellos, si todo esto es así, entonces el paso siguiente ¿cuál es? Volver a enviar un Hernán Cortés ahí, con Armesilla, Gullo y compañía, volver a enviar a una Abascal ahí para quitarles de nuevo sus tierras, porque no las reconocen, ¿no? O sea, no reconocen los estados post-Bolívar, o sea, no reconocen la independencia, no reconocen el derecho de autodeterminación, no reconocen a Perú. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, no reconocen a Bolivia. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, si dicen que esto es leyenda negra, si dicen que Bartolomé de las Casas es una estafa, si dicen que todo esto es un invento, que lo que tenía razón era Hernán Cortés y Sepúlveda y tal, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la independencia, en el libro de Maeztu, de la defensa de hispanidad, se condena a Bolívar. Y es un libro de cabecera para ellos. Defensa de Hispanidad de Ramiro de Maeztu, que fue fabiano, por cierto, y medio anglosajón. Esa es la autoridad de ellos, este derechista fascista, Camichianera le llama Jiménez Caballero, ¿no? Pues Ramiro de Maeztu dice, condena a Bolívar, condena a Bolívar. Entonces, no, y dice que fue una desgracia. Entonces, un momento, y para ellos es como su apóstol, Maeztu, un momento. Entonces ellos no reconocen las independencias, no reconocen la obra de Bolívar. Siguen afirmando que eso pertenece a la jurisdicción del ladrón, a jurisdicción de la monarquía hispánica. Que por cierto, no metan a la monarquía hispánica aquí porque Carlos V se desentendió de eso. En todo caso, a la jurisdicción de sus caciques y de sus oligarcas. O sea, el siguiente paso, después de negar todo esto, ¿cuál es? Ir a hacer una nueva conquista, no reconocer, bueno, lo que están haciendo en Venezuela. El siguiente paso es lo que están haciendo en Venezuela. Entonces, todo esto viene por esto. Es ahí a donde vamos a ir a parar. Que quieren volver, por eso hablan de reunificación. ¿Reunificación de qué? El movimiento reunificacionista. O sea, es ahí a donde vamos, ¿no? Todo esto son los preparativos para justificar un nuevo imperialismo. Repetimos, dice Bartolomé de las Casas. Todo poseedor se presume que es propietario mientras no se demuestre lo contrario. Repite conmigo, ¿eh? Todo poseedor se presume que es propietario mientras no se demuestre lo contrario. Principio que recoge la glosa de Accursión en su comentario al digesto y al código canónico. Y anteriormente había dicho que el que enajena la propiedad ajena, ese es el que tiene la carga de la prueba. Ese es el que tiene la carga. Bartolomé Las Casas no tiene que probar nada. Le acusan, argumentos ad hominem, hablan contra él, de su vida disoluta, no sé qué, dicen cosas, se inventan cosas. ¿Y qué importa? ¿Qué nos importa eso? Lo que nos importa es la documentación. Pero es que además, aunque no tuviera documentación, es que él no tiene que probar nada. O sea, él está denunciando. O sea, al que le roban, la víctima tiene que probar algo. Al que le pegan el tiro en la nuca, es el que tiene que probar algo. O sea, es la apología más brutal que se ha hecho de unos verdugos que, o sea, creo que no sé si el Daesh llega a un cinismo teórico de este calado, ¿eh? O sea, es un cinismo teórico brutal, o sea, brutal. Y añade Bartolomé Las Casas, léase sobre léase, ¿no? Hasta tal grado de analfabetismo como para no ver esto. Léase sobre esta materia a Jacobo de Santo Giorgio y Guillermo Benedicto. Y luego aquí llegamos al punto culminante. Aquí llegamos al punto culminante. Este vídeo no va a llegar a una hora, será suficiente. Está todo aquí condensado. Esto es un desmontaje de algo que ni siquiera necesita ser probado, es que es obvio, es obvio. Llegamos a la página 30 del documento, desmonta a uno de los apologetas de todas estas, de estos fanatismos cruzados y nazis, anacrónicamente lo decimos, pero bueno, son los que están defendiendo esto hoy en día.
Bueno, pues había un tal Enrique de Sejustio, al que desmonta Bartolomé de las Casas, página 30 del documento. Es muy importante porque uno de los argumentos que usaban los colonos, los imperialistas, aparte de lo del canibalismo, aparte de lo del canibalismo, argumento estrella, lo del canibalismo, argumento, imagínense que un ladrón o un asesino, para justificarse, dice, dice de la víctima, el ocupa o un asesino o un terrorista, para justificarse dice, es que la víctima es que era caníbal. es que, es que era caníbal. Es que era caníbal. El caníbal de Rotemburgo, ¿no? El caníbal de Rotemburgo. Vale, pues en la página 30, otro de los argumentos que da esta jarca es que palabra excelsa, jarca, que es, bueno, que ahora en el español actual se usa peyorativamente, y usamos, pero que en su origen se refería a los libertadores del Rif, era una palabra Rif árabe e incorporada en el español actual, como tantas otras hay. 24.000 palabras aproximadamente, sobre 24.000 palabras en uso en el castellano actual. No es moco de pavo, es uno de cada cuatro prácticamente palabras. Otra leyenda rosa de ellos, ¿no? La de que España es una cosa blanca e impoluta, ¿no? Vale. Otro de los argumentos que usan los colonos imperialistas es que no eran cristianos. Otro de los argumentos, ¿eh? Como no eran cristianos, como aparte de caníbales, eran paganos, eran infieles. Entonces hay derecho de conquista, porque son, dicen ellos, argumento Daesh, argumento nazi, Lebensraum, ¿no? Argumento sionista también, ¿eh? Dice, eso es nuestra tierra prometida, nos pertenece y no a los que estén ahí, ¿eh? Argumento sionista, argumento nazi, argumento terrorista, argumento al-Qaeda, argumento que no se sostiene ni en derecho natural, ni en el Islam verdadero, ni en el derecho canónico del catolicismo. Argumento que es una salvajada, una salvajada, una salvajada. Hay que estar loco para defender esto. O sea, si uno no es como a ti te gusta que sea, tienes derecho a matarle, colonizarle, eh, violar a sus mujeres, quitarle su tierra, robarle su oro y poner ahí a tu jefecillo y a tu monarca. Es deleznable y hay gente que se toma en serio esto y que se ha creído esto, ¿no? Vemos lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Lo que ha pasado en Bolivia, lo que pasó en Perú, cómo destituyen a gobernantes, cómo destituyeron a Castrillo, a Evo Morales, cómo quieren hacer lo mismo con Maduro. Claro, sí, es que si lo que ellos dicen se lo toman en serio, ellos no están reconociendo a Bolivia, no están reconociendo a Chile, no están reconociendo a Argentina. Para ellos, como los nazis de Ciudadanos del Reich, que no reconocen la Alemania post-1945, ellos no reconocen los estados bolivarianos, no reconocen los estados independientes de Latinoamérica. No reconocen. Es delirante, ¿eh? Es delirante. Bien, pues dice el argumento de que no eran cristianos y por lo tanto hay derecho a pasarlos a cuchillo, ¿eh? Lo desmonta, ¿eh? Bartolomé de las Casas desmonta esto, y este es el colofón. Esto es lo último que vamos a mostrar ya, pues, porque la cosa no da más de sí. La cosa es obvia y eh, es apabullante cómo se derrumba esta mentira. Es apabullante cómo se derrumba. Dice el gran Bartolomé, el gran patriota, que era patriota y pedía a Dios, él en su religión pedía a Dios que perdonara a Castilla, se refería a Castilla, que era el reino que hizo lo que hizo, por todos sus males y por su genocidio. O sea, él era patriota, un verdadero patriota, y sentirnos orgullosos de esto, igual que un alemán ha de sentirse orgulloso de un Schindler o de un Kahn, pero no de un Hitler. Pues un español ha de sentirse orgulloso de un Bartolomé de las Casas, pero no de un Pizarro, ni de un Sepúlveda, ¿eh? Pues dice Bartolomé de las Casas, página 30 del documento, de Regia Potestate, dice: que el tal Enrique de Sajustio incurrió en grave error al enfrentarse en esto que vamos a decir, de que el derecho de cruzada, de que hay derecho a colonizar si son infieles, si no son cristianos, hay derecho a colonizar, a robarles el oro.
Dice Bartolomé Las Casas, en esto incurrió en grave error al enfrentarse con la opinión de todos los demás juristas, de todos los demás juristas. ¿Quiénes son la anti-España? ¿Quiénes son los antipatriotas? De todos los demás juristas. Cómo erró sobre todo en otra ocasión contra toda lógica, es cuestión de lógica, y aún contra el derecho natural y divino. Al decir, mira, fíjense la salvajada, fíjense la salvajada, y esto es lo que sostienen esta gente, argumento Ku Klux Klan, argumento Al Qaeda también, argumento Hitler, Lebensraum, ocupando Polonia y territorios eslavos, argumento sionista, y aún contra el derecho natural y divino, al decir, este es el argumento, lo del canibalismo nos hacía gracia, esto es, cuidado, al decir, este es el error, dice Bartolomé Las Casas, al decir ellos que con la venida de Cristo fueron quitados a todos los infieles, con la venida de Cristo fueron quitados a todos los infieles, todo dominio y jurisdicción y transferidos a los creyentes, a los cristianos. Tal error, dice Bartolomé Las Casas, es del todo nocivo y opuesto a la divina escritura y a la doctrina de todos los santos, incluso a la práctica permanente de la Iglesia, y esto está legitimando tantas rapiñas, guerras injustas, matanzas innombrables y todo género de pecados, como dijimos en otro lugar, lo de la brevísima destrucción de las Indias, como dijimos en otro lugar, en contra, y demostramos que es una tesis herética. Yunque, anglosajones, nazis, sionistas, les llama herejes. Les llama herejes a los que sostienen esto, a los de la leyenda rosa. Yo no soy cristiano, se lo dice él, se lo dice él acreditado con documentación. Estos son unos indocumentados. Y dice en la página 31, da una prueba, no se lo saca de la manga. Aquí nadie se sacaba nada de la manga. Esto es otra época, no es la época de los tweets, la época de los bulos, de los memes, no es la época de los memes aquí. Dice Bartolomé Las Casas, Tomás dijo, las cosas son de los príncipes para gobierno, si se ha consentido ese gobierno, pero no como posesión, Y finalizamos con lo que dice al principio del documento, en la página 10, donde desmonta la idea de que la soberanía de un pueblo sea alienable, ni aunque su soberano, su príncipe, el representante de su soberanía, aliene esa soberanía y se la dé a otro señor. Ni aun así, si no hay consentimiento del pueblo, la soberanía es inalienable. Otro de los argumentos que utilizan los de la leyenda rosa, los imperialistas genocidas, es que hubo caciques y hubo algunos entre los indígenas que apoyaron a Cortés, que apoyaron, como en parte lo hizo Moctezuma y otros, que hubo apoyos a la causa imperialista. Pero eso no es argumento tampoco. Eso no es argumento. Si Hitler invade Polonia y un cacique polaco lo aplaude, eso no le da a Hitler legitimidad sobre el territorio polaco. O sea, también es fácil de entender, ¿no? Dice Bartolomé Las Casas, se pregunta de manera retórica, la respuesta es un no rotundo. Se pregunta, ¿existe algún derecho divino o jurídico, o existe algún derecho o título jurídico que lo acrediten? Sobre ellos la carga de la prueba, que lo documenten. Nosotros no tenemos que demostrar nada, sois vosotros. ¿Existe algún derecho o título jurídico que permita a reyes y príncipes enajenar con tranquilidad de conciencia, ciudadanos y súbditos de la corona y someterlos a la jurisdicción
de otro señor particular? Se pregunta con pregunta retórica, y dice que no. Y añade, obvio, y añade que este es el mayor perjuicio que puede hacer un príncipe o un rey a su pueblo, enajenar su soberanía en traición, dándosela a otro señor con el que ellos no han pactado ni consentido. Otro argumento de los colonos imperialistas que cae, otro argumento que se destruye. Esto nos recuerda que Josep de Maistre, el tradicionalista, otro que ellos suelen apoyar, ¿no?, los de la leyenda rosa, incluso alguien como él, un absolutista como él, dice lo mismo. En Consideraciones sobre Francia, Josep de Maistre dice que el mayor delito que en política se puede hacer, es el delito contra la soberanía. Por eso considera que la Revolución Francesa fue un delito contra la soberanía consentida, vigente, legítima. La causa de la Revolución Francesa seguramente era justa, pero no era legítima. Y aparte que luego sus razones de justicia no se aplicaron por parte alguna. Pero es que esto, otro de los suyos, de los que los de la leyenda rosa suelen citar, Donoso Cortés, dice lo mismo. Donoso Cortés dice que el peor delito en política que hay es el magnicidio y el ataque a la soberanía. Si ese delito, el ataque a la soberanía, la alienación de la soberanía, si ese delito no se condena con la peor de las penas, peor que cualquier otro delito, con la pena de muerte y la peor de las penas posibles, peor que cualquier otro delito, se es injusto con cualquier otro delincuente, porque no hay mayor delito político que la enajenación de la soberanía. No lo digo yo, lo dicen los que deberían ser suyos, su derecho canónico, sus apologetas reaccionarios. Es obvio, la soberanía es inalienable. Entonces, esta gente está justificando el colonialismo. Están justificando el colonialismo. Están justificando un golpe de Estado. No están reconociendo la independencia actual, no están reconociendo los estados soberanos actuales. Viva Bartolomé de las Casas, viva Simón Bolívar, viva la soberanía de todos los pueblos, muerte al imperialismo, muerte al trotskismo, muerte al nazismo, muerte al supremacismo, viva la soberanía, el respeto, aunque sean caníbales. Recuerden, aunque sean caníbales y aunque no nos gusten, aunque sean caníbales. Nadie tiene derecho, en sede natural, a quitarle su jurisdicción, su señor, su soberanía, su libertad y sus tierras y oro a los que son poseedores. La carga de la prueba cae sobre el que se la quiere quitar. La carga de la prueba cae sobre el otro, no sobre ellos. Y da igual que sean de la religión que sea, que sean caníbales o que sus capitostes se pasen al colono. Todo eso da igual. Esto sí que es orgullo de país y no la leyenda rosa. Viva Venezuela y Cuba y Nicaragua libres de imperialismo. Viva Simón Bolívar.